Hola, mi nombre es Alison Nicole Morea Saldarriaga, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Hoy les voy a hablar acerca de la hepatitis. La hepatitis viral es una enfermedad de orden general que afecta predominantemente el hígado. Casi todos los casos de esta enfermedad aguda en niños y adultos son causados por alguno de estos agentes virales. Según su clasificación tenemos que la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D y la hepatitis E. Aquí tenemos un cuadro con las características, pero voy a darlas de mayor importancia, que pueden ser según el genoma, que puede ser ADN y ARN, según la transmisión, que va a ser fecal, oral o parental, y según la enfermedad crónica, que es nunca o frecuente. La hepatitis A tiene ARN en su genoma, se da por transmisión fecal oral, y la enfermedad crónica es nunca. Esta comparte con la hepatitis E. La hepatitis B en su genoma tiene ADN, su transmisión es parental, es decir, que está fuera de lo normal, y la enfermedad crónica es frecuente. La hepatitis C en su genoma tiene ARN, su transmisión es parental, la enfermedad crónica es frecuente, y este se comparte con la hepatitis D, ya que comparten las mismas características. Con respecto a la hepatitis A, como se dijo en anterioridad, este cuenta con ARN, su transmisión es mediante transmisión fecal oral y la enfermedad crónica es nunca. Con respecto a su diagnóstico, son anticuerpos de IgM antivirus de la hepatitis A en suero, que esto sería una infección aguda. Es decir, que IgM antivirus de la hepatitis A aparece al inicio de los síntomas, pico en la fase aguda convaleciente temprana, detectable hasta por 3-6 meses y se suele detectar poco después del aumento de la ALT. IgM positivo sin síntomas, esto es que la hepatitis A fue previa con persistencia en IgM y IgG positiva, se puede dar por un falso positivo o puede ser una infección asintomática, que son más comunes en niños menores a 6 años. También tenemos lo que es el IgG antivirus de la hepatitis A, que este se detecta en la fase convaleciente temprano, este persiste por décadas proporcionando memoria inmunológica. También tenemos el IgG positivo e IgM negativo, que esto se da por una infección previa o porque el paciente está vacunado. El ALT o alanina aminotransferasa es una enzima que se encuentra principalmente en el hígado. Se usa como un marcador de análisis en sangre para evaluar la salud hepática. Un aumento en los niveles de ALT puede indicar daño o inflamación en el hígado, que es común en condiciones en pacientes con hepatitis. La hepatitis B, este tiene en su genoma ADN, la transmisión se da parenteral, que es decir, que está fuera de lo común, y la enfermedad crónica es frecuente. Con respecto a sus antígenos, tenemos el antígeno de superficie de la hepatitis B, que este se da como un marcador de infección aguda crónica, aparece en suero de 1 a 10 semanas después de la infección, antes del inicio de los síntomas o la elección de la ALT, y la persistencia por más de 6 meses indica que es hepatitis B crónica. Con respecto al antígeno core, este no se detecta en los exámenes, ya que este no se libera al torrente sanguíneo porque pertenece dentro de la cápside del virus. Y el antígeno E de la hepatitis B, secretado por las células infectadas, es un marcador de replicación e infectividad y está asociado con niveles más altos de ARN de hepatitis B en suero, del virus de la hepatitis B en suero. Con respecto a sus anticuerpos, tenemos el antígeno de superficie de la hepatitis B, que este aparece después de la desaparición del antígeno de superficie de la hepatitis B. Este persiste de por vida en la mayoría de los pacientes, proporcionando inmunidad, y este no puede ser detectado cuando el antígeno de superficie desaparece y el antígeno de la superficie aparece. Con respecto al antígeno E de la hepatitis B, en infección crónica la seroconversión puede tomar años y está asociada con disminución del ADN del virus de la hepatitis B y remisión de la enfermedad hepática, aunque algunos pacientes puedan continuar con daño hepático. Ahora, el antígeno core, este es un marcador de infección aguda, crónica, resuelta u oculta. El IgM del antígenos core, este es el primer anticuerpo en aparecer en infección aguda y este cambia a IgG a los 3-6 meses después de la infección aguda y en observaciones de la infección crónica. El IgG
del antígeno core persiste de por vida independiente de la curación o cronificación de la infección. Hay que también recordar que el ADN del virus de la hepatitis B es detectable con PCR, ya que permite determinar la carga viral para el tratamiento y aparece de 2 a 5 días después de la infección. Con respecto a la hepatitis C, tiene ARN, su transmisión es parenteral y las enfermedades crónicas son frecuentes. La infección aguda dura los primeros 6 meses, el 15 a 30% de los casos se resuelven espontáneamente. El ARN del virus de la hepatitis C, es el marcador más temprano de infección, no detectable durante la primera y la segunda semana, y aparece antes del aumento del ALT y bilirrubina. Tiene gran variabilidad en los valores de viremia en fases iniciales y se debe repetir la prueba de 2 a 4 semanas si hay alta sospecha y resultado negativo. El antivirus de la hepatitis C, la seroconversión es lenta, ocurriendo entre 34 a 70 días, y la IgM del virus de la hepatitis C no es útil para el diagnóstico de infección aguda, ya que puede aparecer junto con IgG y persistir hasta un año. El ARN del virus de la hepatitis C positivo y antivirus de la hepatitis C negativo se da por una mayor probabilidad de infección aguda e inmunocompetentes, especialmente si es seguido de seroconversión. Para determinar el genotipo es crucial para elegir el tratamiento adecuado, y además el screening se refiere al proceso de detección temprana de una enfermedad en individuos que no presentan síntomas. En el contexto de la hepatitis C, el screening implica realizar pruebas a personas que están a riesgo de infección para detectar el virus antes de que causen síntomas. Hepatitis D, es ARN, su transmisión es parenteral, ya que fuera lo común, que se puede dar por fluidos, agujas contaminadas, etc. Las enfermedades crónicas también son frecuentes, aunque hay que aclarar que para una persona tener hepatitis D ya debe estar contagiada previamente de hepatitis B, ya que esta es un virus demasiado pequeño y no tiene antígenos propios. La clasificación según ARN del virus de la hepatitis D tenemos coinfección aguda mediante virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis D, que es una infección simultánea por ambos virus. Tenemos una superinfección aguda del virus de la hepatitis D en portador crónico de virus de la hepatitis B, que es infección portador por virus de la hepatitis D en una persona con hepatitis B crónica. También tenemos la infección crónica del virus de la hepatitis D, que es la presencia prolongada del virus. La seroconversión puede ser la única forma de diagnóstico de información de infección aguda por el virus de la hepatitis D. Respecto al diagnóstico, es necesario el antígeno de superficie de la hepatitis B, ya que una persona para contraer hepatitis D debe haber contraído previamente el virus de la hepatitis B. Con respecto al IgM de anti-HBC, el antígeno core de la hepatitis B, es necesario para el diagnóstico de una coinfección aguda. Y el antígeno de la hepatitis D es un indicador de infección aguda con duración corta, y el ARN del virus de la hepatitis D es el gold estándar para el diagnóstico de infección por hepatitis D y útil para el seguimiento. Con respecto a los anticuerpos, tenemos el antivirus de la hepatitis D total, que son detectables 4 semanas después de la infección aguda, y tenemos el IgG, antivirus de la hepatitis D, que puede persistir de por vida independientemente de la infección. Tenemos el IgM, antivirus de la hepatitis D, que se detecta entre la presencia de antígeno de la hepatitis D y el desarrollo de IgG antivirus de la hepatitis D. Esto indica una infección crónica si están presentes en títulos altos, al igual que el antivirus de la hepatitis D total. La hepatitis E tiene ARN, su transmisión es mediante fecal oral y las enfermedades crónicas son nunca. Su diagnóstico son IgM antivirus de la hepatitis E, que es el primer marcador para sugerir una infección reciente, ya que con esto se confirmaría la detección de ARN del virus de la hepatitis E en suero o heces, o las pruebas alternativas de IgM antivirus de la hepatitis E. Por decir también el aumento en los títulos de IgG antivirus de la hepatitis E menor a 5 veces en 2 semanas.
Diagnósticos de infección crónica. En pacientes con sospecha de infección crónica, el diagnóstico se realiza mediante detección de ARN del virus de la hepatitis en suero. La ausencia de pruebas estandarizadas dificulta el diagnóstico. Aquí presentamos la bibliografía y muchas gracias.